Ya, como les mencionaba, voy a presentar a la doctora Durne. Si bien es cierto, aparece mi nombre, ya se lo voy a cambiar, pero ella es justamente una de nuestras asesoras del programa. Eh, la doctora Durne es médico parasitólogo, ¿ya? Ella trabaja justamente en el hospital, si no me equivoco, en el San Juan de Dios y en el Félix Bulnes. Ella es parte del Servicio Metropolitano Occidente, también ella es académica, eh, y la voy a dejar a ella para que presente justamente sobre el manejo clínico de la enfermedad de Chaga y también asociada a la transmisión transplacentaria, que es nuestro principal pilar. Así que, doctora Durne, la dejo para que presente. Tiene que poner modo presentación. ¿Ve mi pantalla? Sí se ve, pero no se ve en modo Acá, presentación. Ahí sí, espérame. Ahí sí. ahí sí. Ya. Muy buenos días, muchas gracias Carolina y el Ministerio por invitarme a participar en este curso para los médicos de destinación. Lo he hecho hace muchos años y es un gusto para mí. Yo sé que varios de los colegas que están en esta charla han sido estudiantes míos, o sea, alumnos en las distintas universidades donde he llevado clase de parasitología, así que un saludo para cada uno de ellos. Y bueno, yo armé una presentación que probablemente me repita un poco con lo que he escuchado de las previas, ¿sí? Solo voy a pasar rapidito lo que se repite, pero voy a hacer una visión amplia de lo que es la enfermedad de Chagas, porque muchas personas en su formación de pregrado ni siquiera la escucharon nombrar esta enfermedad, ¿sí? Muchos no tienen formación en enfermedad Chagas, así que voy a hacer un repaso rapidito. Esta es una zoonosis parasitaria producida por un protozoo flagelado que se transmite en forma natural por un insecto vector biológico, que son las vinchucas, y se llama tripanosomiasis americana también, puesto que este insecto vector solo está presente en el continente americano. El hito histórico del descubrimiento del ciclo biológico de este parásito lo realizó el doctor Carlos Chagas, con la descripción del primer caso registrado hallando el parásito en sangre en una paciente de 2 años en Brasil, en el Amazonas brasileño, que se llamaba Berenice Suárez de Moura. En este caso se encontró Trypanosoma cruzi en forma de tripomastigoto en sangre, y Carlos Chagas descubrió también que esta niñita con su familia y otros vecinos de este lugar convivían con un insecto, que luego él aisló el parásito en las deyecciones de este insecto, que eran los triatominos, y él descubrió entonces y describió el ciclo biológico del parásito, por eso la enfermedad lleva su nombre. Los tres protagonistas de este capítulo infectológico es el patógeno, que es un protozoo tisular que se llama Trypanosoma cruzi, el vector biológico, que es un insecto hemíptero, que son las vinchucas, que en quechua significa el que se deja caer, y el hospedero, que pueden ser mamíferos de distintas especies, sobre todo roedores, mamíferos mayores que viven en la periferia de la vivienda humana, y los seres humanos. También se han descrito actualmente Trypanosoma cruzi en reptiles. Puede producir una infección aguda, pero también puede producir un daño sistémico crónico, y tiene importancia médica porque puede reactivarse en inmunocomprometido y transmitirse de una paciente de sexo femenino infectada crónica a un feto inútero y provocar problemas infectológicos en el producto de la gestación. Las formas evolutivas de este parásito son tres: el tripomastigoto, que es la forma infectante y diagnóstica en sangre de los mamíferos, y su función es transmitir la infección y permitir el diagnóstico en sangre e invadir otros tejidos e ir diseminándose por el organismo del animal infectado. El epimastigoto tiene una forma similar, también es flagelado y se ubica fundamentalmente en el intestino medio de las vinchucas y en medios de cultivo, pero no se encuentra en los mamíferos ni en los animales infectados. Y su función principal es la multiplicación y amplificación de la infección en el intestino del medio de la vinchuca, dándole la característica de vector biológico a este artrópodo. Los amastigotos son aflagelados, se ubican intracelularmente en los tejidos de los mamíferos. Es como se guarda el parásito en forma de un quiste tisular y cómo se mantiene la infección en las etapas crónicas de esta. La función es la multiplicación asexuada del parásito en los tejidos de los hospederos mamíferos, y así mantener la infección en el organismo. En cuanto a las vinchucas o triatominos, son hemípteros, son hematófagos estrictos, son artrópodos insectos.
y tienen un tamaño en su etapa adulta más o menos de 2 a 3 centímetros, o sea, es un insecto de gran tamaño. Su morfología, lo característico es que son aplanados dorsoventralmente, que tienen una cabeza, un tórax y un abdomen, en la cabeza unas antenas alargadas y característicamente unos ojos muy prominentes en su cabeza alargada, que es característico. El tórax es trapezoidal y de ahí emergen las patas y las alas, las cuales son atrofiadas, por lo tanto vuelan cortas distancias y tienen este borde conexivo característico con rayitas de distintos colores según el género y especie. Les recuerdo que las vinchucas tienen una metamorfosis incompleta, por lo tanto tienen estados ninfales que son idénticos al adulto y que se alimentan de la misma manera, por lo tanto desde la vinchuca más pequeñita a la más grande pueden transmitir el Trypanosoma cruzi. Y eso. Esto es una secuencia fotográfica muy bonita que muestra una vinchuca a la izquierda arriba que está hambrienta con su abdomen aplanado y luego que ingiere sangre del animal que fue su objetivo de alimentación, se le infla su abdomen, se llena de sangre y esto causa presión en su cloaca haciendo que elimine deyecciones infectadas con Trypanosoma cruzi que penetra activamente por el sitio de la picadura. Este insecto no inocula a la gente, sino que contamina la zona con sus deyecciones que tienen el parásito y este penetra activamente. No todas las vinchucas están infectadas. En América en general existen muchos géneros y especies, están distribuidos a lo largo de los continentes americano del sur y americano del norte, en distintas zonas que son adecuadas para su desarrollo. Todas pueden transmitir Trypanosoma cruzi. En Chile existen cuatro vinchucas, Triatoma infestans, que es el intradomiciliario y que está erradicado en nuestro país. Carolina ya lo mencionó. Chile está declarado libre de la transmisión vectorial intradomiciliaria de la enfermedad de Chagas. Está Mepraia spinolae, que es el silvestre, que aún persiste el ciclo biológico en forma silvestre gracias a estos triatominos silvestres, como Mepraia spinolae, que es rojizo, anaranjado, Mepraia gajardoi y Mepraia parapátrica. Son las dos únicas vinchucas que existen, perdón, cuatro únicas vinchucas que existen en nuestro país actualmente descritas. En nuestro territorio de Arica Parinacota, la región de O'Higgins, que es la zona clásicamente endémica, existe el Triatoma infestans intradomiciliario en un 50% infectado con Trypanosoma cruzi. Mepraia spinolae existe en el Valle Central, desde la tercera a la sexta región, y en un 25% detectado por PCR están infectadas con Trypanosoma cruzi. Mepraia gajardoi solo un 15% estarían infectadas y es de la zona costera, desde la 15ª región hasta el límite de la tercera cuarta. Es más oscura, más pequeñita, muy hambrienta en general y también puede transmitir. Y Mepraia parapátrica, que es silvestre también, solo se ha encontrado entre la segunda y tercera región y no hay estudios de PCR y de grado de infección de esta vinchuca con Trypanosoma cruzi. Entonces, la zona endémica vectorial clásica es la primera mencionada, pero por migración de las personas en nuestro país, todo el país está declarado endémico para enfermedad de Chagas. El control vectorial y zonas endémicas, existe una mejoría de las viviendas, un cambio de techo, un aplanamiento de las paredes, por lo tanto ya este rancho chagásico clásico ya prácticamente no existe en nuestro país, al menos habitado por humanos. Las viviendas se han mejorado, existe una vigilancia epidemiológica permanente, una alerta permanente epidemiológica. Las personas que viven en zonas endémicas saben de la existencia de este vinchuca, de estos insectos que transmiten esta enfermedad, avisan a los consultorios, avisan a los departamentos de salud ambiental y avisan al ministerio, al Departamento de Control Vectorial y se hacen las acciones pertinentes para erradicar el insecto de la vivienda humana y peridomiciliaria. El ciclo de transmisión, entonces ustedes ya lo conocen, una vinchuca infectada pica a un hospedero susceptible, se introduce el parásito, se multiplican las células de la peripicadura y luego se multiplica como amastigoto en estas células y se disemina rompiendo las células a través del torrente sanguíneo a otros tejidos. Luego se monta la respuesta inmune y entonces se enquistan como mastigoto en los tejidos en forma crónica. Si un insecto vector pica a un
y hace su acción hematofágica en un hospedero infectado, ingiere tripomastigotos, los amplifica en su intestino medio como epimastigoto y luego entonces vuelve a picar y a infectar a otro hospedero susceptible. Este es el ciclo natural silvestre, ¿ya? Silvestre y vectorial, y esto está controlado en nuestro país. Bueno, existe en toda América esta enfermedad, pero por migración a otros países también así está siendo un problema de salud pública, tanto en el continente norteamericano, en zonas que no existe el vector, como en otros continentes como Oceanía, Europa y Asia, en que han viajado portadores y básicamente ahí el problema de salud pública se ha dado porque han donado sangre en esos continentes o porque se ha mantenido la infección por transmisión transplacentaria. Entonces, está siendo un problema de salud pública en otros países que no son los vectoriales clásicos. Entonces, en Chile está controlado el vector y el nuevo frente, como mencionaron anteriormente, es la transmisión transplacentaria. Los otros mecanismos de transmisión, como el transfusional, los trasplantes, los accidentes de laboratorio y, espérenme que tengo corrido aquí, la alimentaria, está todo controlado en Chile, por lo tanto el foco y la acción médica y de los equipos de salud está en poder controlar este mecanismo pendiente. Existen 120.000 más o menos chilenos infectados detectados de enfermedad de Chagas, de los cuales 12.000 serían personas de sexo femenino. Se transmitiría, estamos viendo menos, pero se transmitiría en un 5 o un 7% de las mujeres infectadas a sus fetos inúteros y tendríamos que tener más o menos 600 recién nacidos anuales proyectados, pero las cifras son mucho menores y la transmisión es mucho menor la que estamos viendo en los controles de este mecanismo de transmisión, ¿sí? Este mecanismo puede ocurrir en embarazos sucesivos, la transmisión de madre infectada a feto inútero es aleatoria, no existe un patrón, hay madres que transmiten a todos sus hijos, otras a ninguno y otras a algunos, y puede también transmitir en forma sucesiva en embarazos sucesivos y puede afectar gemelos y puede producir aborto, ¿sí? Y podría producir aborto a repetición. La línea de tiempo de la progresión clínica de la enfermedad, ustedes ya la conocen. En la fase aguda, que puede durar días o meses, existen altas parasitemias, gran multiplicación del parásito, muchos parásitos en sangre, por lo tanto, aquí hay alta probabilidad de transmitir a un feto inútero. Y aquí los métodos diagnósticos son los directos y la PCR, es decir, detectar al parásito. Luego se cae en una fase crónica indeterminada si el paciente no es tratado a tiempo, porque solo en la etapa aguda de la infección, esta infección es curable y tratable con antiparasitario. Una vez que cae en la fase crónica indeterminada, que la mayoría de las personas no conocen su condición, puede durar años, incluso toda la vida, en forma asintomática y sin afectación evidente de órganos blancos. Hay que pensar que la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria que afecta a los tejidos y produce inflamación crónica. Y dependiendo de la carga parasitaria y de los órganos que han sido parasitados, va a presentar o no complicaciones a largo plazo de órganos blancos. En general es una infección latente y el paciente en general no conoce su condición. Solo un porcentaje cae en etapa crónica de la infección y sintomática o determinada, y ahí vamos a encontrar fundamentalmente manifestaciones cardíacas por destrucción del miocardio, inflamación crónica y destrucción del sistema excitoconductor y también manifestaciones digestivas como problemas de motilidad esofágica y colónica y finalmente megasíndromes digestivos. La infección de Chagas agudo vectorial es muy poco frecuente en nuestro país, solo la podemos ver probablemente en pacientes migrantes que vienen en la fase aguda de la infección. No hay descrita fase aguda de la infección vectorial en Chile hace muchos años y hay una vigilancia permanente de esto, pero no tenemos casos perdón, vectoriales. Lo que sí estamos viendo es Chagas a huevo vertical, ¿cierto? Lo que mencionamos, en donde la presentación es compatible cuando existen síntomas y signos a un síndrome de Torch y al riesgo asociado a aborto a repetición, ¿sí? Los lactantes que nacen infectados tienen una tasa de curación, ya lo mencionó Carolina, del 100% en el primer año de vida, y ahí está el foco de diagnosticar estos niños, porque si no sabemos la condición serológica positiva de la madre, no vamos a sospechar nunca la infección en el recién nacido y no vamos a tratarlo.
Entonces, altas parasitemias en el recién nacido hijo de madre positiva, pero en el 90% o más los niños nacen asintomáticos, niños aparentemente sanos, sin ningún signo de infección intrauterina y por lo tanto es prioritario conocer el diagnóstico en la madre para estudiarlo. Ya lo hemos repetido. Altas parasitemias, por lo tanto, aquí los métodos diagnósticos son buscar el parásito en sangre en un directo que, como decía Carolina, ya muchos se están capacitando en los hospitales de las distintas regiones para poder hacer este diagnóstico, y PCR, que es el método diagnóstico en donde se busca el material genético y entonces podemos hacer el diagnóstico precoz. Menos del 10% de los recién nacidos van a presentar la sintomatología, la signología de síndrome de Torch. Por lo tanto, está incluido Chagas en el estudio de este síndrome junto con los otros agentes infecciosos que provocan infección intrauterina. Recuerden la CH, Chagas. La fase crónica indeterminada, bueno, ya dijimos, más del 80% incluso son pacientes que no conocen su condición y son asintomáticos, y entonces la ausencia de síntomas no significa la ausencia de la infección, y hay que estudiarlos en la medida de lo posible cuando acuden a los consultorios o cuando acuden a ciertas situaciones médicas en donde vamos a hacer tamizaje. Son asintomáticos, bajas parasitemias, solo aquí sirve la serología y la detección de anticuerpos porque es muy raro que podemos encontrar parásitos en sangre y eso básicamente. Entonces la fase crónica, como ya mencionamos, puede afectar el corazón. Cualquier afectación al corazón en un paciente americano podría ser Chagas. Cardiomegalas progresivas, arritmias complejas o bradicardia, bloqueos de conducción, cualquiera de ellos, y síncopes cardíacos. Todo eso tiene riesgo inminente de muerte súbita. De hecho, Chagas es causa de muerte súbita de origen cardíaco, por lo tanto, tener presente que cualquiera de estas manifestaciones en un paciente debe ser estudiada la enfermedad de Chagas con un examen bueno, bonito y barato. O sea, detección de anticuerpos IgG en Chagas es un examen asequible en todos los centros de salud de nuestro territorio, muy barato y por lo tanto debemos hacerlo. Lo mismo con el compromiso digestivo, que puede haber un megasófago, un megacolon, pero las etapas previas son disfagia lógica e ilógica progresiva, dolor retroesternal, regurgitaciones frecuentes. Eso, cualquier alteración de la motilidad esofágica debe ser estudiado para pacientes con Chagas, debe ser estudiado el Chagas, puesto que este parásito produce lo mismo que el corazón, inflamación crónica del órgano y denerva la parte distal de los tubos digestivos, tanto de esófago como colon. Por lo tanto, hay alteraciones de la motilidad y hay dificultad para tragar en el caso del compromiso esofágico, y en el caso del compromiso colónico hay una constipación progresiva que se convierte en una constipación pertinaz de muy difícil diagnóstico, perdón, manejo, y luego con la dilatación del colon y alargamiento del colon como un dólico megacolon, producción de fecalomas, fecalomas y torsiones del tubo digestivo que pueden llevar a obstrucción intestinal. Todas esas manifestaciones en Chile y en América Latina deben hacer sospechar de enfermedad de Chagas y hay que solicitar la serología. La otra importancia clínica que tiene el Trypanosoma cruzi es la reactivación en los inmunocomprometidos, o la primoinfección en inmunocomprometidos, ¿sí? Los inmunocomprometidos no van a montar respuesta inmune contra este parásito, por lo tanto el riesgo de que este parásito se ubique en el cerebro, en el corazón o los pulmones y producir un cuadro clínico muy severo, incluso la muerte en horas por encefalitis o por miocarditis, es alta, y esta incapacidad de montar la respuesta inmune se da en pacientes que tienen menos de 200 CD4. Entonces, pacientes que tienen menos de 200 CD4, si tienen una primoinfección, ya sea por trasplantes o transfusión sanguínea, estoy pensando en países en que no tengan control de bancos de sangre, este parásito puede producir la muerte en pocas horas. Y también es importante entender que antes que un paciente se inmunocomprometa, ya sea iatrogénicamente, en el caso de la administración de inmunosupresores en trasplantes y otras acciones médicas, como en forma natural secundario a una infección como en el SIDA, antes de que ocurra el inmunocompromiso severo, es muy importante conocer la condición serológica del paciente. Por lo tanto, siempre solicitar la serología de Chagas en pacientes que ustedes saben
o tienen conocimiento de que se van a inmunodeprimir severamente o se pueden inmunodeprimir o comprometer severamente en el futuro mediano o largo. Por lo tanto, ahí es importante saber su condición para estar atento a los signos de reactivación de la enfermedad de Chagas para dar tratamiento inmediato y evitar así la muerte por complicaciones. Entonces, sospechar, insisto, en constipación crónica, megacolon, disfagia, megaesófago, acalasia esofágica, arritmias, síncopes y marcapasos. Soliciten sin miedo y sin vergüenza la serología de Chagas. Carolina ya habló de esto, existen una serie de hitos que se han ido sumando en los esfuerzos durante años. El hito importante en el 2014 fue la implementación de la norma, que todavía está vigente, puesto que la nueva está todavía en jurídica, tengo entendido, pero ya está lista para salir del horno, en donde se dieron las directrices y los recursos para poder entonces absorber estos pacientes, acogerlos en los policlínicos de especialidad y hacer todos los protocolos de seguimiento que estamos involucrados, todas las personas que estamos controlando esta infección. Y Edmi Plus, otro paraguas muy importante, también recursos de todo tipo, económico, de capacitación, de reuniones de coordinación a nivel de este programa, como paraguas este programa que también nos ha dado un impulso importante para el manejo de esta infección. Bueno, según la norma, existe, ustedes ya lo mencionaron en las presentaciones anteriores, tamizaje obligatorio a gestantes y actualmente se incorporó también a pregestantes y toda persona de sexo femenino en edad fértil debería hacerse un tamizaje antes del embarazo, puesto que si se tratan antes del embarazo, estas personas, si bien es cierto, no se les va a curar la infección, hay estudios que demuestran en Argentina que se disminuye a cero la transmisión vertical. Así que ahora el foco está en las mujeres pregestacionales para tratarlas y disminuir a cero la transmisión vertical. Hay que hacer seguimiento de RN lactantes, hijos o hijas de madres confirmadas con enfermedad de Chagas, hasta confirmar o descartar el diagnóstico de enfermedad de Chagas vertical. Tenemos que tratar con antiparasitario a todo enfermo con enfermedad de Chagas confirmado. Tenemos que hacer estudios serológicos de los contactos y hay que hacer un acompañamiento y control de los pacientes. Antes estos pacientes estaban absolutamente perdidos y botados en el espacio sanitario, o sea, nadie los absorbía, nadie los acogía, se iban de un poli a otro, los derivaban para acá y para allá, no había tratamiento, no habían exámenes implementados en los hospitales, o sea, realmente el mundo de los pacientes con Chagas antes era un calvario y ahora está mucho más ordenado, mucho más asequible, con medios para diagnosticarlos, para tratarlos, así que hay que aprovechar esa condición. Las metas esperadas según la EDMI Plus es 95% de hijas o hijos de madres positivas confirmadas que cuenten con su diagnóstico completo finalizado. El 100% de los casos de enfermedad de Chagas vertical deben estar identificados, ingresados a tratamiento antiparasitario. El 100% deben terminar su tratamiento, cosa que no es fácil porque muchos son migrantes, se mueven de una región a otra, se nos escapan, son difíciles de ubicar. Por lo tanto, es una acción muy activa del equipo de salud que está encargado de estos pacientes y muy comprometida para poder lograr y acercarnos siquiera a estas metas. Estamos muy lejos todavía. Necesitamos tener el 95% de las madres con enfermedad de Chagas que inicien su tratamiento en un periodo inferior a 2 años postdiagnóstico. Las gestantes no pueden ser tratadas durante la gestación porque los medicamentos son teratogénicos. Los dos que contamos en este país, en el mundo, para tratar la trimanosomiasis americana son iatrogénicos, por lo tanto, lo único que nos espera cuando hemos diagnosticado el Chagas en la gestación es esperar el nacimiento de la guagüita, estudiar a esa guagüita hasta confirmar o descartar y ofrecer el tratamiento a la madre post lactancia, no porque sea contraindicado en la lactancia, sino que porque para no interrumpir la lactancia. Tratarla inmediatamente una vez que termina la lactancia para que si se embarace de nuevo no transmita y para evitar complicaciones a largo plazo en la mujer infectada. Eso también es muy difícil porque se arrancan, se pierden, vuelven a su país y se cambian de lugar. Así que hay que estarlas persiguiendo, francamente persiguiendo para lograr el tratamiento de las mujeres poslactancia.
Ahora, es muy bonito, esto no sé si lo mostró Carolina porque llegué tarde a su presentación, pero en la zona sur del país, cuando empezó el tamizaje por la norma 2014, el tamizaje en gestantes, en la zona norte existía el tamizaje en gestantes y cuando partió la norma el 2014 ya existía un 55% de gestantes tamizadas y al año 2021 había un 83 en el área norte de Chile, pero en el sur no había tamizaje, nada. Por lo tanto, partimos en cero el 2015 y ya el 2021 llevábamos un 52% y actualmente estamos cerca del 80%. Así que evidentemente se han ido sumando los hospitales, los centros donde nacen guaguitas, donde se controlan gestantes, se han ido sumando a este tamizaje, se ha ido motivando el equipo, es un trabajo en equipo en donde participamos todos y es importante que todos tengamos conciencia de que hay que hacer estos tamizajes y hay que acoger a estos pacientes, tratarlos y seguirlos. Es una, es una enfermedad de notificación obligatoria. En el caso del Chagas crónico, existen distintos códigos. CIE 10 para notificar, es de notificación diaria la enfermedad de Chagas crónica y prácticamente el 90% caen en el Z22.8, que son los enfermos portadores crónicos indeterminados de la enfermedad de Chagas. En cuanto al Chagas agudo, es de notificación inmediata y aquí entran los recién nacidos infectados. Cuando confirmamos el diagnóstico de Chagas vertical, tenemos que notificar la confirmación, pero la notificación de estos casos de recién nacidos en estudio se hace en el momento del nacimiento. Se notifica el hijo como sospechoso en Chagas agudo y se ponen todos sus datos en el Vivigila y luego se van completando las notificaciones a medida que vamos haciendo los exámenes del protocolo hasta descartar el caso o confirmar el caso, ¿sí? Y se notifican como sospechosos con el código B571, que es enfermedad Chagas aguda que no afecta al corazón. Ese es el código para notificar a los recién nacidos hijos o hijas de madres positivas, ya que no tenemos un código particular para el estudio de Chagas vertical, los notificamos con este código y vamos rellenando a medida que vienen los exámenes, llegando los resultados, vamos a ir notificando en esa misma notificación de ese mismo niño en estudio hasta descartar o confirmar. Aquí les puse, seguramente Carolina lo mostró, pero algunas tasas y casos. Ustedes ven número de casos y tasa de notificación en Chile. Bueno, en el 2020, más o menos 1.500 pacientes o personas se confirman al año, más o menos, pero Coquimbo se lleva más de la mitad de los pacientes que se confirman al año. Y bueno, hemos ido avanzando porque ya en los lagos se están detectando, por ejemplo, y en otras zonas del país. En cuanto a las gestantes, tenemos que han ido aumentando desde el 2011 hasta el 2022 y hasta ahora mucho más el número de gestantes detectadas por el tamizaje obligatorio y, y el número bueno, ahí lo mismo, en la tasa de abajo. Entonces, foco crítico es la transmisión transplacentaria, ahí les dejo algunas cifras, ya se las mencioné. A quienes se les solicitan exámenes diagnósticos para repasar, a los donantes de sangre, obligatorio en nuestro país, transfusiones seguras, a todos los contactos de una mujer o de una persona positiva, hay que estudiar los que tengan riesgo epidemiológico, a los que tienen clínica sugerente que ya mencionamos, los inmunocomprometidos, ojalá antes del inmunocompromiso, y bueno, al foco que son las gestantes. Los métodos diagnósticos pueden ser diagnóstico directo, que es buscar al parásito, son útiles con altas parasitemias, por lo tanto, en casos de Chagas agudo o de reactivación en inmunocomprometido, diagnóstico indirecto, detección de anticuerpos específicos, que en este caso es IgG, y que son útiles para los pacientes crónicos, ¿sí? Porque no detectamos parásitos en sangre, sino anticuerpos, y métodos moleculares como la PCR, que nos ayuda también en etapas agudas de la infección o reactivación. Es un trabajo en red en Chile, existen exámenes de tamizaje y de confirmación y un laboratorio de referencia. Ahí tengo algunos datos de más o menos cuántos servicios de sangre y laboratorios clínicos en nuestro país realizan las técnicas de tamizaje con alta sensibilidad. Si salen reactivas estas técnicas con alta sensibilidad, es necesario mandar a confirmar a un centro de referencia que puede ser el ISP o algunos laboratorios reconocidos y reconocidos anualmente por el ISP, están autorizados para hacer técnicas de confirmación con mayor especificidad, como reacción de inmunofluorescencia indirecta y Western blot. Por lo tanto, la muestra reactiva en técnicas de tamizaje debe ser confirmada con técnicas de confirmación, al menos dos técnicas en la muestra. Y el laboratorio del ISP, que es laboratorio de referencia, que tiene cuenta con todo el tipo de exámenes para todas las parasitosis.
Ahí tienen ustedes el año 2023. No tengo actualizada esta diapositiva, pero ahí están los centros de referencia con técnicas de confirmación y van cambiando año a año, algunos salen y otros entran. Son los que se van certificando el ISP según la auditoría y revisión de las técnicas que hace el ISP a los distintos laboratorios. Y estos habitualmente hacen inmunofluorescencia indirecta. Entonces, para repetir y que no se olvide, el diagnóstico directo y molecular se usa en la etapa aguda, la infección reciente, recién nacidos e inmunocomprometidos, y el diagnóstico serológico se va a utilizar para la etapa crónica de la infección. Y también como seguimiento para el tratamiento, porque ahí vemos en la baja de los títulos de anticuerpos em, en forma lenta pero mantenida. Los pacientes crónicos siempre después del tratamiento se van a mantener positivos, la mayoría, pero uno ve la baja de la tasa de anticuerpos, lo que implica baja de carga parasitaria, baja de inflamación de órganos y disminución de la posibilidad de complicación a largo plazo. Y en la etapa aguda, obviamente, la serología sirve porque necesitamos la negativización de los exámenes directos, de los moleculares y de la serología para confirmar la cura parasitológica de los pacientes tratados. Esto ya lo nombró la Carolina, no lo voy a repetir. Ahí está el protocolo de seguimiento del hijo de madre confirmada. Lo importante es que es un seguimiento largo que dura más o menos un año para poder estar seguros que ese niño o niña no está infectado con Trypanosoma cruzi y poder dar de alta el seguimiento a este niño en estudio y sospechoso. Ahí está, bueno, alta con todas las PCRs y serologías negativas y el diagnóstico de Chagas vertical, dos PCRs positivas en el seguimiento o persistencia de la serología y los títulos serológicos después de los 9 meses. Eso también es diagnóstico de infección intrauterina. Siempre recuerden estudiar a todos los otros hijos e hijas de la madre positiva y a todos los otros parientes, sobre todo de la línea materna de esta mujer. Aquí está la nueva norma que viene, que se disminuye un poco el protocolo. Ahora se toma una PCR y el directo en la maternidad, antes del alta de la maternidad, una segunda PCR al mes de vida, también con examen directo, y luego una serología titulada al 9º mes. Y con esto ya tenemos un estudio completo de este recién nacido y lactante para asegurar si tiene o no tiene Chagas y hacer las acciones médicas correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos con la madre positiva confirmada durante la gestación? Tenemos que derivarla a DARO, alto riesgo obstétrico, a un poliinfecto, un polichagas, de referencia de la región donde nos encontremos. Siempre preparto realizar electrocardiograma. Hemos tenido casos de debut de miocardiopatías dilatadas en el parto por el esfuerzo del parto. Por lo tanto, es muy importante realizar electrocardiograma, estudio cardiológico y examen físico de la gestante para evitar complicaciones en el parto cardiológicas de una paciente chagásica. Hay que educar a la paciente, hay que tranquilizarla, decirle que la mayoría de las mujeres no van a transmitir, que hay que estar atentos, que le vamos a dar tratamiento post lactancia y que vamos a estudiar ese niño o niña y que por favor no cambie el número de teléfono y que si se cambia a domicilio avise para poder derivarla a otro servicio, pero que es muy importante el estudio de su guagüita porque si tiene Chagas hay que tratarla y se cura para toda la vida. Y más importante aún, si esta guagüita es de sexo femenino, si la tratamos y la curamos, ya no va a haber transmisión vertical en la futura generación. Y esa es la manera que estamos soñando de poder controlar el Chagas en nuestro país. Aquí están los formularios, este es el formulario de PCR que se envía al Instituto de Salud Pública, donde es muy importante indicar el número de muestra aquí, primera, segunda PCR, y si es hijo de madre infectada, mencionar entonces el nombre de la madre y el RUT, que está positiva esa madre, y para que se le hagan las PCR correspondientes. Aquí tengo un caso clínico. Esto es una niñita que nació en septiembre del año 2022. En su primera PCR en la maternidad sale una PCR positiva y el Instituto de Salud Pública, por defecto, si ustedes solicitan la PCR con este formulario, no necesitan hacer otra orden. El Instituto de Salud Pública les va a entregar el resultado de la PCR y de una serología titulada. Lo hacen por defecto en menores de 1 año, menores de 2 años incluso. Entonces, se solicita la PCR, entregan el resultado. Aquí sale positiva esta primera PCR con una serología con una reacción de inmunofluorescencia indirecta de 1 en 160, que es el título probablemente materno, que uno sospecha aquí que pueden ser anticuerpos maternos, no lo sabemos,
pero aquí hay una PCR positiva, ¿sí? Entonces, le solicitamos, según el protocolo anterior, una segunda PCR en noviembre, vuelve a salir positiva la PCR y la serología se mantiene. Dos PCR positivas, diagnóstico de Chagas vertical. Se le indicó tratamiento a esta guagüita y una vez que se le indicó el tratamiento y se realizó el tratamiento ya en marzo, le pedimos un control, la PCR está no detectable y miren, la serología ya bajó a 1 en 20, y luego le hicimos nuevamente exámenes y a los 6 meses esta niñita estaba cero negativa y con PCR no detectable y fue dada de alta. Así que esa es la manera de hacer el diagnóstico de Chagas vertical. Entonces se confirma el diagnóstico con dos PCR positivas antes de los 9 meses o dos serologías o una serología, ahora cambió a una serología positiva después de los 9 meses. Se confirma como caso confirmado en Epivigila luego de haber introducido todos los otros exámenes previos como caso sospechoso y se le indica tratamiento. Bueno, este en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, este es la orden de examen serológico de tamizaje. Todos los servicios tienen distintas órdenes. Lo importante es determinar que se solicitan exámenes de determinación de anticuerpos y que hay los grupos en quienes se solicita. ¿Sí? Cuando se solicita en gestante es importante poner el número de semanas de gestación para calcular la fecha probable de parto y estar atentos a cuando nace esa guagüita, estudiarla. Este es el formulario para solicitar muestras clínicas, para solicitar serología titulada para el ISP, para Trypanosoma cruzi en el seguimiento de los pacientes crónicos, tanto de diagnóstico como de seguimiento post-tratamiento. Este es el formulario que se utiliza para serología titulada. Entonces, para ir terminando, el control de la transmisión vertical es importante la pesquisa en mujeres en edad fértil y gestantes, el seguimiento de todos sus RN lactantes y tratamiento a los positivos, estudio y tratamiento a los contactos positivos y tratamiento pregestacional y o poslactancia a las mujeres detectadas. El manejo de la enfermedad de Chagas crónico implica, porque ustedes van a ver en Chagas crónico en sus lugares de destinación, implica que la notificación la realiza el médico o médica una vez que ya etapifica la infección. Es decir, se hace el diagnóstico de seropositividad de una persona con Chagas crónico, pero es necesario etapificarla clínicamente. Y para eso una análisis detallada, interrogando sobre todo sobre síntomas y signos del compromiso de los órganos blancos, un examen físico exhaustivo y exámenes cardiológicos digestivos si es que hay síntomas y signos. El electrocardiograma siempre es de base y si hay alguna sospecha de cardiopatía, ecocardiografía, holter de arritmia es muy importante y test de esfuerzo si se requiere. Y en cuanto a los exámenes digestivos, si existen síntomas y signos, bueno, una radiografía de tórax para empezar, un tránsito intestinal o radiografía estómago-esofagodeno para ver la motilidad y el diámetro esofágico, y en colon, una radiografía de abdomen simple, nos sirve cuando hay megacolon, una enema varitada, y puede haber endoscopías digestivas alta y baja en estudio también de estos pacientes. El antiparasitario está indicado en toda persona portadora con criterio clínico. Obviamente una persona que tiene 80 años está asintomática y nunca ha tenido compromiso de órgano blanco, no la voy a someter a un tratamiento que tiene efectos adversos y efectos secundarios, porque el costo-beneficio del tratamiento ahí no es favorable. Por lo tanto, se aplica criterio clínico, pero en general el criterio es tratar a todos los que se pueda, ¿sí? Y control anual con electrocardiograma y RIFI titulada, para Trypanosoma cruzi hasta 2 años post tratamiento. Y luego se derivan entonces a atención primaria de los policlínicos de especialidad para control en atención primaria con todo lo que hemos mencionado. Los dos medicamentos que están disponibles, ya los mencionó Carolina, son gratuitos para todos los habitantes de nuestro territorio, migrantes, no migrantes, regulares, irregulares, nacionales o con nacionales o no nacionales. El Chagas es una enfermedad infecciosa crónica que afecta a nuestros países latinoamericanos y nuestro país le ofrece tratamiento a todas las personas del territorio.
Y ahí está el éxito terapéutico. El tratamiento es por 60 días, bajo control médico estricto, un poquito más, porque la primera semana se da tratamiento en dosis ascendentes para ir viendo tolerancia al medicamento, pero el ideal es completar 60 días bajo control, cada 15 días con exámenes de sangre, perfil hepático, creatinina y hemograma para ver que la función hepática esté ok para eliminar el medicamento y no haya complicaciones hematológicas. Hay muchas reacciones adversas, los niños pequeños lo toleran bastante bien, pero esto se maneja en policlínico de especialidad y no cura la parasitosis en crónico, eso es importante aclarárselo a los pacientes. Ahí están los medicamentos y la dosis para indicarlos. Y aquí está el resumen de de manejo de pacientes portadores de Trypanosoma cruzi y enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas crónica, tratamiento antiparasitario controlado y control con PCR T cruce por 2 años o RIFI titulada. Estudio serológico de tamizaje a personas de sexo femenino en edad fértil, pregestante y gestante. Tratamiento antiparasitario antes del embarazo, reduce la transmisión casi a 0%. No se trata durante la gestación. El estudio del recién nacido lactante hasta confirmar o descartar el diagnóstico de enfermedad de Chagas vertical según el protocolo MinSal. Tratamiento antiparasitario completo por 60 días en Chagas vertical. Tratamiento poslactancia a personas que no hayan sido tratadas previamente. Y estudio serológico a otros hijos y a todos los contactos. Debo destacar que el tratamiento para el Chagas se entrega solo una vez en la vida, salvo situaciones en que se corre el riesgo de reactivación en un paciente crónico, situaciones de inmunocompromiso, etcétera, que ya mencionamos. Les agradezco su atención. Queremos un Chile libre de enfermedad de Chagas, por lo menos en las personas que viven en nuestro país. Ojalá no haya enfermedad de Chagas adquirida acá. No vamos a poder evitar los migrantes que vengan portadores y que transmitan a su hijo e hija, pero ojalá estos migrantes de sexo femenino los tratemos antes de embarazarse y podamos evitar también la transmisión en todas las personas en nuestro país. Y ahí podremos soñar con un Chao Chagas Chile, que es una organización sin fines de lucro, por supuesto, que tiene una página muy bonita, que tiene material educativo ahí, videos, póster, trípticos para que ustedes puedan usar en sus consultorios, en sus lugares de atención para conocer más y educar sobre enfermedades de Chagas. Así que les agradezco Carolina la invitación y un saludo para todos y todas y que tengan un estupendo día y una buena vida. Chao, Mm. chao. Muchas gracias, doctora Durne. Bueno, un poco mencionar lo que ella dijo de la página Chao Chao Chile. Ahí hay muchos recursos para que ustedes puedan trabajar en APS y además hay un curso de que está OPS. Entonces, es como que los linken justo al curso de Chagas de APS y ese también tiene, de OPS, perdón, y eso también tiene una certificación. Así que también para que lo puedan realizar. En honor al tiempo, doctora Durne, tenemos dos preguntas. Una de ellas es cómo abordar los RAM en el caso de estos dos antiparasitarios que tenemos disponibles. Bueno, las reacciones adversas son múltiples, ¿sí? Nosotros en Chile partimos históricamente con Nifurtimox como primera opción. Y esto es histórico porque nos donaban Nifurtimox de la OPS y teníamos Nifurtimox y con eso hizo la mano el equipo médico chileno para tratar Chagas. Y como segunda opción tenemos el Beniazol, que también tiene otras reacciones adversas y que lo usan frecuentemente y a pasto en Argentina. El Nifurtimox es un medicamento que hay que advertir que puede producir básicamente en cosas importantes, digamos, cosas neurológicas y dermatológicas, que son las reacciones adversas más importantes y que requieren muchas veces suspensión del medicamento. Neuropsiquiátricas, diría yo, ¿sí? El manejo es según el cuadro clínico que presente el paciente. Yo diría, en mi experiencia clínica, más o menos el 60% de los pacientes toleran perfecto el medicamento y un 40% presentan reacciones adversas de menor a mayor cuantía. Las de gravedad son muy poco frecuentes, pero incluso tenemos un caso de una muerte por Nifurtimox, por un Steven Johnson en el norte hace unos años, a un colega, y que fue dramático. Así que es un medicamento que hay que estar atento en cuanto a las reacciones adversas. Si son cutáneas, leves, las manejamos con antihistamínicos corrientes. Si son moderadas, sumamos prednisona, corticoides de uso oral, bajamos la dosis del antiparasitario. Quiero en esto recalcar que yo estoy usando la dosis mínima porque ya le tengo un poco de miedo, entonces uso la dosis mínima indicada. Así que, pero igual bajamos un poquitito porque esto es todo empírico. Por lo tanto, empírico quiero decir el estudio de las dosis que estamos indicando. Históricamente han dado estas dosis y no sabemos en realidad la efectividad que tienen menos dosis. Así que hay movilidad
en cuanto a la dosis en los adultos. Y bueno, y si la cosa es más seria, se suspende el medicamento, se maneja con corticoides orales y parenterales y se deriva a un servicio de urgencia si se requiere. En cuanto a los manejos de los del compromiso neurológico y psiquiátrico, me ha tocado ver cuadros de depresión importante en pacientes por Nifurtimox. Es muy importante preguntar por antecedentes de cuadros psiquiátricos, depresivos, previos a indicar el tratamiento, incluso antecedentes familiares, porque si el paciente tiene antecedentes de cuadros depresivos previos, está contraindicado el manejo con este tipo de antiparasitario y se maneja con drogas antidepresivas, suspensión del medicamento y seguimiento y acompañamiento del paciente. En cuanto a los daños neurológicos, hemos tenido pacientes con temblores importantes y neuralgias importantes, paresis y parestesias importantes que tienen una evolución tórpida post suspensión del medicamento, suele demorarse meses en pasar y la derivamos a neurólogos si es muy importante y si no la tratamos con pregabalina y con eso las cosas leves andan bastante bien. Hemos tenido casos de hepatitis medicamentosa, que hemos tenido que suspender el medicamento, pero rápidamente el hígado se recupera una vez suspendido el medicamento. Yo diría que esas son aplasias medulares y anemias importantes, yo no he visto, también están descritas, convulsiones tampoco he visto en todos los pacientes que he tratado en mi vida. Pero eso más o menos de las reacciones adversas más frecuentes, ese sería el manejo. Y obviamente si se escapa del manejo propio, como lo tenemos que hacer todos los médicos, que tenemos que reconocer alguna incapacidad del manejo de algunos cuadros médicos, se deriva al especialista. Esa sería mi respuesta acá. Muchas gracias, doctora. Bueno, relacionado justamente a eso, en caso cuando los pacientes están contraindicados en tratamiento, ¿qué se le puede ofrecer al paciente? Y esa es una pregunta. Y la otra, una vez que ya termina el tratamiento parasitario y están los 2 años de seguimiento en atención como con especialista, después, ¿cuánto sería el periodo que los pacientes deberían evaluar control en atención primaria? Eso. No recuerdo la primera. ¿Qué me Si es que dijiste? está contraindicado el medicamento, ¿qué le Ah, podemos sí, ofrecer a los sí. pacientes? Lo que hacemos nosotros es, bueno, si está contraindicado el Nifurtimox, probamos con Beniazol. Beniazol tiene otras contraindicaciones. Beniazol tiene mucho más frecuencia de reacciones cutáneas. De hecho, provoca sensibilidad al estímulo solar en la piel. Em, entonces vamos viendo si es que puede tolerar el Beniazol o no. Probamos con Beniazol, ¿sí? En segunda opción y el manejo de las reacciones adversas de cada medicamento. Yo tengo pacientes que no toleran ninguno de los dos, que con los dos han hecho reacciones cutáneas, tengo varios. Y entonces solo es manejo médico general, o sea, estar atento a las complicaciones del Chagas crónico y derivar a tiempo a las especialidades respectivas para el manejo de sus complicaciones. Y darle tranquilidad si el paciente no tiene sintomatología de órgano crónico, que la mayoría no va a presentar, que se quede tranquilo, que hay que controlar con un electrocardiograma anual en APS. Ese es el control de los pacientes con Chagas crónico, electrocardiograma anual en APS como su revisión técnica. Yo siempre le digo a mis pacientes estén aquí o en Singapur, es un electrocardiograma anual siempre, siempre. Y bueno, y seguimiento y estar atento al equipo médico a complicaciones, ¿ya? Y eso es en cuanto a la segunda pregunta, la enlazo. Lo controlamos en poli de especialidad hasta 2 años, ¿sí? Y luego derivación de la APS a los centros especializados si es que presentan síntomas y signos de Chagas crónico. Eso es el manejo por ahora. Muchas gracias, doctora Durne, por su tiempo, por su De presentación, nada. siempre es muy clara. Como mencionarles que estas presentaciones van a ser subidas a la página del ministerio, en la página web de DIPRESE, así que ahora les vamos a dejar un ratito libre hasta las 11. Ya hay un receso de estos 15 minutos para que nos volvamos a conectar a las 11 de la mañana con las presentaciones del doctor Tomás Paiser. Así que muchas gracias. Muchas Nos gracias. conectamos prontamente.